¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Lo que vamos a charlar hoy, me imagino que deben haber llegado acá por los videos anteriores, en los cuales estuvimos charlando un poquito del tema de cómo ser freelancer y cómo ser freelancer en este caso específicamente a efectos de hacer render, ¿sí? A trabajar de renderista. Si no vieron los videos anteriores, los dejo ahí arriba para que lo puedan ver. Este para mí, esta, digamos, es el gran video, ¿no? Porque es la gran pregunta que me hacen todos. Que me hacen todos, digo, desde gente que se quiere dedicar al renderizado, gente que ya se dedica al renderizado y no sabe cuánto cobrarlo, gente que no se dedica pero trabaja de arquitecto o haciendo documentación de obra o lo que sea y le llegan trabajos, le preguntan, che, vos que sabés hacer esto, no me lo podés hacer, ¿cuánto me lo cobrás? Bueno, para todo ese conjunto de gente voy a hacer este video y espero que se entienda. Eh, lo primero que hay que entender es que no hay una base para el render, ¿sí? O sea, el render no está estipulado, no tiene un honorario, ¿sí? Como puede ser otro trabajo, ¿sí? Uno sabe que medianamente si contrata a un arquitecto, digamos, está estipulado un honorario mínimo, ¿sí? Si contrata a un abogado, está estipulado un honorario mínimo. Y medianamente, antes de hacer una consulta, vos ya sabés cuánto te puede llegar a salir. El renderista es un creativo, ¿sí? Y el creativo es lo mismo que una persona que hace un cuadro, ¿sí? O sea, van a ver cuadros de alguien que recién comienza y hace unos cuadros por hobby y los vende a los amigos y a los que quiere. Y va a haber gente que entiende de que su trabajo vale muchísimo dinero y lo va a vender a ese valor. Y bueno, ahí estará la gente que lo compre y que le dé valor al valor que cree que tiene. Ese es el gran problema que tiene. Y no es algo que ocurre solo acá en Argentina. Acá es un poco peor, digamos. ¿Por qué? Porque si afuera, que los precios, digamos, euro, dólar, más o menos, en todo es lo mismo, está estipulado, acá en Argentina, donde es en pesos, hay devaluación constante, a final de año las cosas valen 50% menos que el año pasado, etcétera, etcétera, es más difícil todavía. Entonces, digamos, yo acá abrí como tres páginas de Google en las cuales se habla un poco de este tema, como para mostrar algo que yo ya sé desde hace 10 años. Hay una frase que es muy conocida para los renderistas de afuera que dice que por menos de $1000 no se prende la computadora, ¿no? Esa es una frase de los estudios de render que uno puede conseguir en Estados Unidos, ¿no? En Europa, etc. Por menos de $1000 no se hace render. Obviamente de que eso no vale a efectos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Argentina, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un render solo por mes a $1000, viviríamos bien. O sea, no nos vamos a salvar, no vamos a ser millonarios, pero viviríamos bien. En el exterior no. Y sobre todo porque en el exterior se le da un valor a las cosas que acá no hay. ¿Sí? Y no solo vale para el renderista, vale para un profesional, vale para todo. O sea, acá, digamos, en los países de Latinoamérica todo está subvaluado, ¿sí? Todo vale menos. Entonces es difícil como eso, pero aún así, o sea, a efectos de valores internacionales, es raro de que nosotros encontremos, y fíjense cómo hay un gran gap entre el mínimo y el máximo, ¿no? Donde están hablando de mínimo de un render exterior $200, máximo 700, ¿no? Exterior comercial 350, 700. ¿Sí? Empezamos a ver proyectos de mayor escala, ¿sí? Donde cada imagen va entre $700 y $2000. Y bueno, y sobre todo lo que son de video, ¿no? Que en algún momento va a aparecer, el video se cobra por minuto. Lo mismo vemos en esta página, ¿no? Donde empiezan a hablar de valores que rondan los $100, $250. Bueno, esto es algo que se va a ver muchísimo, ¿no? Y hay páginas y páginas y páginas dedicadas a gente que pregunta cuánto cobrarlo, gente que trata de responder, como yo, de cuánto cobrarlo, por lo cual no es un tema sencillo, no es algo que uno vaya a buscar y lo encuentre. Esto va más que nada, yo diría, en cuanto a la experiencia. Y lo que yo armé en esta diapositiva, muy básica, claramente, es los conceptos que yo entiendo que tengo que tener en cuenta y que ustedes tendrían que tener en cuenta a la hora de cotizar un proyecto. Para mí estos son los puntos más importantes. No hace falta que tengan todos en cuenta, ¿sí? Pero sí la gran mayoría. Lo primero que nosotros tendríamos que tener en cuenta es
¿cuál es la base inicial? ¿Qué es lo que yo puse acá abajo, ¿no? Para mí hay como 3 tipos de formas de cobrar un render. El primero sería por proyecto, ¿sí? Yo ahí le puse la plata que me haga feliz. Y esto es algo que yo le digo comúnmente a la gente que me pregunta, che, Mati, me dieron para hacer un render, pero yo no hago esto, pero lo quiero agarrar, el laburo, ¿no? Cuando una persona no se dedica a algo, pero le llega ese trabajo, alguien se lo pide, es muy difícil armarte todo un sistema de cobro y de si vas a hacer uno o si vas a hacer dos, ¿sí? Porque vos no te querés dedicar a eso. En ese caso yo recomiendo hacerlo por proyecto, ¿sí? Este es uno de los casos en los que recomiendo hacerlo por proyecto. ¿Por qué digo plata que me haga feliz? Porque básicamente la cuenta que uno tendría que hacer es ¿cuánta es la plata que yo necesito a final de mes para, vamos a decir, para cubrir todos mis gastos y para que me sobre lo que yo creo que me tenga que sobrar? O sea, supongamos, una persona que vive sola en un departamento dos ambientes, que alquila y qué sé yo, tiene 50, 60, 70 mil pesos de gasto por mes, tiene un auto, tiene todos esos gastos, ¿no? Si una persona que gasta 70 mil pesos por mes gana 70 mil pesos por mes, básicamente le está errando de trabajo. Lamentablemente es así. O sea, quizás sea duro si el que lo está escuchando es el caso, ¿no? Digamos, está mal que uno gane la plata que gasta, ¿sí? Porque si uno no tiene ahorro, básicamente no puede hacer absolutamente nada. O sea, vivir es vivir, ¿sí? Cuando uno habla de ahorro, ni siquiera está hablando de vacaciones. Y eso es muy importante. Hay muchos libros que hablan sobre esto, ¿no? Cuando uno habla de cuánto gasta, hay muchas cosas que tener en cuenta además de el gasto propiamente dicho de vivir. O sea, sí, uno a final de mes paga un alquiler, paga luz, gas, teléfono, el auto, el seguro, come, ¿no? Compra artículos de limpieza, sale a comer de vez en cuando. Bien, ese es el gasto, que supongamos que fuera en Argentina hoy 60 mil pesos, por decir cualquier cosa. 50 mil, para hacer un número más redondo, 50 mil pesos. Pero eso no es el gasto solamente, ¿sí? O sea, así como las personas que trabajan de remiseros, vamos a decir, o de taxistas, ¿sí? O en el Uber, ¿sí? Tiene que tener en cuenta de que el auto tiene un desgaste, ¿no? Y que si uno a final de mes lo que come, digamos, lo que genera trabajando de Uber a final de mes lo gasta todo, va a llegar a un punto donde va a tener que cambiar las cubiertas del auto y esa plata no la va a tener, ¿sí? Porque no la tuvo en cuenta. O si, qué sé yo, si choca el auto y el seguro no le cubre el 100% porque lo tiene contra terceros y tiene que arreglar el espejo y le sale 30 mil pesos y esos 30 mil pesos los tiene que sacar de sus ahorros, entonces hay un problema. Eso es muy importante para tener en cuenta. A efectos nuestros de renderista, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo los recursos que nosotros necesitamos para hacer renders se mantienen antes que los tengamos que actualizar, ¿sí? Supongamos, esta es la cuenta que normalmente se hace, supongamos que una persona necesita actualizar o comprar una computadora de cero cada 2/3 años. ¿Sí? Eso dependerá de cada uno. Pero más o menos, vamos a exagerar un poco, cada 3 años yo tengo que renovar mi computadora. ¿Sí? Porque los programas se actualizan, porque el disco me queda chico, porque la placa de video salió la RTX y yo empiezo a hacer esos renders, cambió la tecnología. Estamos hablando del CPU, no del teclado ni el monitor, ¿no? Estamos hablando del CPU. Si yo cada 3 años, y aparte el desgaste, ¿no? Si yo cada 3 años tengo que cambiar la PC, ¿no? Básicamente la cuenta que yo tendría que hacer es, si a mí una PC me sale, supongamos, $1.500, ¿sí? Y yo estos $1.500 los divido por 36 meses, ¿sí? Que serían los 3 años, yo necesito $42 por año, por mes, perdón, fijos de gasto para dentro de 3 años comprarme una computadora y no sacarlo de mis ahorros, ¿sí? Eso sería como mis gastos y eso está dentro de los gastos, ¿sí? Y esto es un número que hay que tenerlo en cuenta para los que se dedican al renderizado, ¿sí? Si la cuenta que ustedes hacen a efectos de por proyecto, ¿sí? No les cubre vivir, no les cubre la reposición de la PC y no les cubre irse de vacaciones, que es gasto, ¿sí? Una persona normal, digamos,
tiene que poder irse de vacaciones por lo menos 20 días al año. ¿Sí? No estamos hablando de vacaciones. ¿Sí? Cada uno sabrá medianamente dónde, pero tiene que poder irse. ¿Sí? Todo eso es gasto, eso es plata fija. ¿Sí? Si esta cuenta ya no es 50, si esta cuenta significa, y a esto nos está faltando, ¿cuánto valen las licencias de los programas? ¿Cuánto me vale tener 3D Studio? ¿Cuánto vale tener Photoshop? Sí, acá en Argentina hay cosas que son más económicas. Yo creo que por Photoshop estoy pagando 300 pesos por mes argentino, que no es nada. 3D Studio no me acuerdo. Pero digo, todo eso es gasto, ¿no? Digo, bueno, si todo eso que yo creía que era 50, ahora resulta que son 80, bueno, todavía falta mi ganancia, porque hasta acá yo no gané plata. ¿Sí? Hasta acá yo me cubrí mis gastos, viví, cambié la compu, pero no gané plata. ¿Sí? Ahí es cuando uno tiene que decir, ok, ¿cuánto quiero ganar? ¿Sí? Acá estoy obviando cosas, digamos, cada cosa tiene, ¿no? O sea, hay cuentas para el auto, ¿no? Lo mismo, o sea, yo me compro un auto hoy, ¿cuándo lo tengo que poder cambiar? No me acuerdo si era 3 años, 4 años. Bueno, eso es lo mismo. Valor del auto dividido cantidad de meses. Yo cada 4 años tengo que poder cambiar el auto. ¿Sí? Y no con mis ahorros, ¿sí? Sino con la plata que genero. Pero bueno, cuando toda esa cuenta me da X cantidad de plata, ahí le tengo que sumar la ganancia. Ese es el valor que ustedes le tienen que poner a su trabajo. La ganancia. ¿Sí? Una cosa es decir, che, la verdad que yo recién arranco, ¿sí? Y si a mí me dejara 20.000 pesos por mes de ganancia externo a mis gastos, bueno, a final de mes yo tendría, no sé, 100.000 pesos o 200.000 pesos o lo que yo crea que es necesario para que yo sea feliz, ¿sí? Ese realmente es el número, ¿sí? Y eso es lo que se va a traducir en por proyecto. ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, entonces con todo esto que me dijo Mati, yo necesito entre gastos fijos, entre más la ganancia, más todo, yo quiero ganar hoy 100.000 pesos por mes. A mí 100.000 pesos por mes me cubre, me deja ahorrar, etcétera, etcétera, me hace feliz. Ok, perfecto. Si yo necesito entonces 100.000 pesos por mes y a mí me dan un proyecto que yo sé que voy a tardar una semana en hacerlo, no puedo cobrar ese proyecto menos de 25.000 pesos. No lo puedo cobrar menos que eso. ¿Sí? Por más que yo crea de que es mucha plata, por más de que tenga miedo de que el cliente no me lo vaya a pagar, no importa, porque si yo cobro menos que eso estoy perdiendo plata yo. ¿Sí? Entonces, este número es el número que yo le recomiendo a las personas que no trabajan de esto, no tienen un número armado, ¿sí? Y tienen que cobrar un trabajo. Ok, esta es la forma de ponerle un valor a un proyecto, que en este caso se ve reflejado en un proyecto de render o en otro caso se verá reflejado en una persona que va a cortar el pasto todos los días, ¿sí? Es un servicio, no importa cuál fuera, esta es la forma de sacar la cuenta, ¿sí? La otra opción en la cual a mí se me ocurre cobrarlo por proyecto sería si nosotros utilizáramos software en el cual no nos, digamos, hacer un render o hacer 10 render no nos varía demasiado. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de renderizadores como Lumion, renderizadores como Twinmotion, renderizadores como Unreal Engine si lo estuviéramos usando solamente para sacar renders, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas que uno aprieta el botón render y en un minuto el render está terminado. O sea que si me piden 10 render, en 10 minutos lo tengo. Ok. Yo ahí lo cobraría por proyecto, en el cual básicamente haría una cotización parecido a lo que vamos a ver acá arriba, ¿sí? Que es por complejidad, vamos a decir, ¿sí? ¿Cuánto tardo en hacer el modelado? ¿Me dan el modelado? ¿No me lo dan? ¿Sí? ¿Es muy grande? ¿Es muy chico? Etcétera, etcétera, etcétera. Le pongo un valor a ese proyecto y le digo, este proyecto vale 25.000 pesos, ¿sí? Máximo 10 render, ¿sí? Entonces el cliente te va a pedir 10, seguramente. Digo, pero yo ya sé que son 10 renders, yo ya sé cuánto tiempo voy a tardar porque ya conozco el programa, etcétera, etcétera, y lo cobro. Eso sería entonces el valor por proyecto. Luego tenemos el valor por metro cuadrado, que este es un valor que yo conozco gente que lo usa. A mí personalmente no me gusta porque me parece el más complicado. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ok, a mí me mandan para hacer un proyecto que tiene una vivienda, que tiene 100 metros cuadrados, y yo le estipulo un valor por metro, ¿no? Y digo, bueno, yo le voy a cobrar a esta persona, no sé, 150 pesos por metro cuadrado de obra. Y tiene 100 metros cuadrados de obra, ¿sí? Le sale entonces hacer este proyecto 15.000 pesos, ¿sí? Sería
parecido al valor por proyecto, porque yo le estoy poniendo un valor al proyecto entero, en este caso según los metros, pero al proyecto entero, según lo que yo creo que vale un metro cuadrado. Yo puse 150 pesos, será 300 pesos o será lo que tenga que ser. ¿Por qué digo que particularmente no me gusta? Porque esto lo que tiene es que en proyectos de gran escala, o sea, en proyectos de 1000 metros, 5000 metros, 50.000 metros, este valor es exponencial. Y es verdad de que los proyectos que tienen más metros, tienen muchos metros que son comunes, ¿sí? O sea, en un edificio en altura que tiene planta baja más 10, seguramente hayan muchos pisos que sean iguales, ¿sí? Entonces, si a mí me mandan a hacer, no sé, una fachada de un edificio y tiene planta baja y 10 pisos, y yo estoy viendo el frente y menos la planta baja, los otros 10 pisos se ven igual, entonces no tiene sentido, es como que estoy de alguna forma estafando a la persona, porque básicamente sería eso, ¿sí? Yo no, digamos, a mí me parece que es muy difícil hacer que el valor por metro cuadrado le cierre al cliente y me cierre a mí. O sea, es muy difícil que le cierre a las dos personas. Pero es una opción y hay gente que lo cobra así. ¿Cuánto? Lo que ustedes crean que tenga que ser. Podrían hacer el valor inverso. Yo conozco gente que hace la inversa. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto quiero ganar? Volvemos a cuánto me hace feliz. Y yo quiero ganar 25.000 pesos en este proyecto porque voy a tardar 2 semanas. Bueno, listo, hago 25.000 pesos, lo divido por la cantidad de metros que tiene el proyecto, que vienen y me dicen, ok, tiene 100 metros, y le digo a esa persona que yo cobro 250 pesos por metro. Bueno, de alguna forma logro el de arriba con una excusa. ¿Sí? Puede ser, pero, no, pero serviría de vuelta, ¿no? Serviría para un proyecto, ¿sí? No serviría como para hacer de esto un trabajo donde todo el tiempo estoy presupuestando. Por eso es que, para mí, cuando nosotros utilizamos software como puede ser V-Ray, como puede ser Corona, bueno, y otros renderizadores de ese estilo, donde tienen una complejidad y donde cada render lleva su tiempo, ¿no? Su tiempo de renderizado y demás, e incluso en proyectos muy complejos tengo que mandar a hacer a una granja de render, porque, etcétera, etcétera. A mí, en lo personal, me gusta cobrarlo por cantidad de imagen. O sea, una plata fija por imagen. Ahora, ¿de dónde viene esa plata fija? Y eso es lo que a mí, lo que yo acá arriba lo fui como separando, porque para mí son los puntos que uno tendría que tener en cuenta a la hora de cotizar. Y esto que yo lo puse acá digamos, un punto al lado del otro, la mejor forma es automatizarlo, ¿no? En Excel. Decir, bueno, vamos a poner arriba una celda con un valor mínimo, que puede llegar a ser el del modelado, que ahora vamos a hablar de eso. Y si me pide de 1 a 5 render, entonces tiene un descuento del 10%, ¿no? Y si me pide a 10, entonces tiene un descuento de tanto. Y si la resolución entra entre acá y acá, sube 0,8, baja 0,8, sube 1,2. O sea, básicamente poner como esas variables. Entonces, básicamente a mí me mandan a cotizar, lleno unos datos y me da el valor, ¿sí? Abajo. Y no tengo que estar inventando y yo ya lo tengo estipulado. Yo para la gente que recién arranca, recomiendo hacer este Excel, por lo menos con estos puntos que estoy haciendo yo, y hacer una prueba, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué pasa si me mandan 10 render que son 4 interiores y 6 exteriores? ¿Sí? Y son todos en 1920. ¿Cuánto me da? Tanta plata. ¿Y cuánto tardaría yo en hacer esto? Tanto. ¿Y me sirve? ¿No me sirve? ¿Me quedé abajo? ¿Es poco? ¿Es mucho? Y ahí van ajustando valores. Esa es mi recomendación. Si no lo saben hacer, podría hacer un video, si a alguno le interesa, puedo hacer un video de Excel de cómo generé yo eso. Ahora, los puntos, que son los que yo tendría en cuenta, el primero de todos es el del modelado. Y acá hay mucha gente que se maneja de formas distintas. Yo puse acá, si está incluido. ¿Qué significa esto? De que si yo voy a cobrar los render por imagen y yo le pongo un valor estipulado por imagen y digo, a ver, mi render vale $100 por imagen, ¿no? Y le pongo un mínimo de imagen, que eso para mí es súper importante, ¿sí? Entonces quizá no necesite cobrar el modelado, ¿sí? Quiero decir, si yo digo, bueno, a ver, yo voy a cobrar mis imágenes $100 por imagen, ¿no? Y el mínimo de imágenes por proyecto son 3, ¿no? Eso va en esto que decimos del contrato, ¿no? Y de etcétera. Digo, bueno, a ver, yo ya me aseguro de que no voy a tener que modelar algo que me pidan un render, ¿sí? Porque el modelado lleva tiempo. Entonces, si una persona viene y te dice, hola, mira, yo quiero hacer un render de la fachada. No, mira, un render yo no hago, ¿sí? Si yo hago un render, te voy a cobrar $100 del render, pero te voy a cobrar el modelado aparte,
¿sí? Y capaz que el modelado vale los $200 que me faltan para llegar al mínimo, ¿sí? Entonces, si yo cobro por imagen y tengo un mínimo de imágenes, puedo no cobrar el modelado, ¿sí? A menos que sea muy complejo, etc. Normalmente puedo no cobrarlo, ¿sí? Sobre todo si la cantidad de imágenes mínimas que pido es grande. Si pido 5 imágenes de mínima y lo cobro $200 por imagen, bueno, puedo no cobrar el modelado. Ahora, si yo decido bajar el valor de las imágenes, puedo cobrar el modelado por separado, ¿no? ¿Cómo cobrar ese modelado? Bueno, lo mismo, lo puedo cobrar por metro cuadrado, lo puedo cobrar por proyecto, puedo ponerle un valor fijo, ¿no? Más o menos puedo decir, a ver, si es un departamento de un ambiente, tanta plata, dos ambientes, tanta plata. Si es una casa entre tanto y tantos metros, tanta plata, ¿sí? Y básicamente cierro un valor fijo. La otra posibilidad es que el cliente me dé el modelado. A veces pasa de que en los estudios de arquitectura generan sus propias geometrías, ¿no? Porque utilizan SketchUp o algún programa BIM y ellos logran tener la geometría. Yo particularmente nunca acepté el modelado de otra persona. Nunca. ¿Por qué? Porque para el que ya renderiza hace rato sabe de que cada uno tiene su propio libro para hacer el render. Y para que los renders salgan bien, no solo que el modelado tiene que estar bien, sino que tiene que estar optimizado, tiene que estar mapeado como a nosotros nos gusta, ¿sí? Seguramente si vamos a hacer interiores tiene que tener biseles, y para tener biseles entonces la geometría tiene que estar toda tacheada, y capaz que lo que necesito separado por materiales, porque utilizo Lumion y necesito de que esté separado. O sea, tiene una complejidad que realmente vamos a perder más tiempo arreglando el proyecto de un cliente que haciéndolo nosotros. Comprobado. Para mí no es opción. O sea, yo por más que me digan tengo el modelado, mira, sinceramente lo modelamos nosotros. Me viene bárbaro, lo voy a usar como referencia, lo voy a tener ahí mientras modelo, te haré menos preguntas a vos porque lo estoy viendo, pero yo no lo cuento. Para mí no te baja el precio, eso te quiero decir. Si me lo querés dar, me lo das, pero no te baja el precio. Eh, Luego tenemos el segundo, ¿sí? El segundo parámetro que para mí es súper importante, que es la cantidad, ¿sí? Como en todo. O sea, esto digamos, no hace falta explicarlo demasiado. Si uno va a comprar una remera, bueno, ¿cuánto vale? 100 pesos, perfecto. Ahora, si le vas a comprar 10 remeras, le decís, che, haceme un descuento, porque te estoy comprando 10. Bueno, en este caso lo mismo. Si uno dice, bueno, a ver, 3 renders es el mínimo, yo menos de 3 no hago, porque si no te cobro el modelado, listo, perfecto. Normalmente cuando uno pide 3 renders, de mínima te dicen frente contra frente y algún departamento, porque siempre pasa eso en proyectos sencillos. Eh, Ahora, de ahí para arriba, dice, bueno, a ver, el mínimo 3 render, yo cobro $100 por render, perfecto. Ahora, si ya son 5, te hago un 5% de descuento. Si ya son 10, entonces te hago un 10% de descuento, por decir cualquier cosa, ¿no? Hasta que llega a un techo, obviamente, ¿no? Que a partir de 15 ya está, el máximo es 15%, por decir algo. Eso es muy importante, ¿sí? Porque obviamente de que eso, por un lado, digamos, va a hacer de que sea más justo para la otra persona, y por otro lado también lo va a incentivar a darnos más imágenes, ¿no? Porque si pensaba darnos 8, pero con 10 no le hacemos un descuento, capaz que terminamos ganando más plata, ¿sí? Que si no lo tuviéramos. Punto número 3, resolución. Para mí esto es muy importante, sobre todo en los renders que están hechos en programas en los cuales cambiarle la resolución es exponencialmente el tiempo. Por ejemplo, Corona, ¿sí? Las típicas resoluciones comunes y corrientes son 2K, ¿sí? Conocido como Full HD, que es 1920 por 1080, que es la proporción que tienen los monitores o las teles convencionales, ¿sí? ¿Por qué digo que es la resolución más tradicional? Porque es una buena resolución para imprimir, ¿sí? O sea, digo, va a salir bien impreso un intermedio entre una 4 y una 3. Hasta esa resolución va a salir con una muy buena resolución. Se quedan tranquilos de que si esa persona lo va a poner en una página web y tamaño completo, se va a ver en su máxima resolución. Es un tiempo muy razonable para cualquier renderizador, por lo cual yo creo que es el estándar hoy. Aunque de a poco está cambiando a 4K. De a poco. Todavía no, pero está cambiando. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber monitores 4K, empiezan a haber televisiones 4K. Y obviamente de que van a haber clientes que van a decir, mira, yo lo voy a poner en una tele que es 4K, ¿sí? Y si me lo mandas 2K se va a ver pixelado. Entonces, lo importante para tener en cuenta de esto es que la diferencia entre 2K y 4K no es el doble, es el cuádruple, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos, siempre que uno habla de 2K o 4K, está hablando de la resolución en horizontal, ¿sí? O sea, 2K es porque es casi 2000 píxeles de ancho, 4K es porque es casi, un poquito pasado, 4000 píxeles de ancho, ¿no?
Si fuera 6000 píxeles, sería 6K, ¿no? Eh, Digo, cuando uno pasa de un render 2K a un render 4K, está multiplicando por 4 la cantidad de píxeles, porque es el doble de ancho y el doble de alto. O sea que básicamente tenemos 4 renders 2K dentro de un render 4K. ¿Esto significa que lo vamos a cobrar el cuádruple? Probablemente no. Probablemente no, ¿sí? Pero podría ser que lo cobremos entre 1,5 o el doble. O sea, yo creo de que si uno hiciera como cuentas, ¿sí? Medianamente iría por ahí. ¿Por qué? Digo, porque está bien, va a tardar el cuádruple en renderizar, pero mi trabajo previo a renderizar es el mismo, ¿sí? No es que porque tenga más resolución el render sea más compleja la geometría ni nada, ¿sí? O sea, básicamente es más tiempo de render, ¿sí? Pero es importante para tener en cuenta. Luego tenemos los que son a medida, por ejemplo, cartelería de obra, ¿sí? Esto me han hecho 1000 preguntas. Conozco gente que ha perdido trabajos por sacar mal la cuenta de los píxeles y creer de que para un render de 2 metros de alto necesita 15.000 píxeles de alto. Es un error enorme esto. Cuanto más grande es el render, significa que de más lejos se va a ver, ¿sí? Y cuanto más lejos se ve el render, menos resolución necesita. Esto tiene una cuenta súper simple que si a alguno le interesa lo explico en algún video cortito. Hay calculadoras para sacar esto, hay lo que se llama DPI mínimo, DPI máximo, por lo cual, digamos, es casi como que es exponencial, ¿sí? O es proporcional, ¿sí? Cuanto más se aleja, menos píxeles necesitamos, por lo cual quizá con un render 4K, ¿sí? Si ese render se va a ver a 5 metros de distancia, alcanza, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Pero digo, es dato, ¿sí? Si es a medida, es dato, hay que tenerlo en cuenta y hay que sacar bien, digamos, los valores. Y el otro tipo de resolución que se me ocurre es 360, ¿sí? 360 es un render que, para el que ya hizo ya lo sabe, pero por las dudas, tiene el doble de ancho que de alto, ¿sí? Es un render que si tiene 4000 píxeles de ancho, tiene que tener 2000 píxeles de alto, así funcionan, y tienen que tener una resolución mayor, ¿sí? Claramente tienen que tener una resolución mayor, porque si nosotros en un render tradicional en el cual estamos viendo un pedacito de un star o de una cocina, necesitamos 2000 píxeles de ancho, ¿sí? Y ese pedacito es, por decir algo, 45 grados de la visual. Si estamos haciendo 360 grados, entonces se supone que necesitamos muchísima más resolución de ancho, ¿sí? Esto también tiene valores mínimos y máximos. Yo creo que un render 360 que tenga menos de 6000 píxeles de ancho es pobre. Yo lo haría como mínimo de 8K, que puede llegar a ser razonable, incluso si se puede hacer más mejor, pero bueno, ya es otro tema. Luego de esto tenemos lo que es, para mí, la tipología de render, ¿no? Por un lado tenemos los típicos interior-exterior. Lo mismo, yo creo que cualquier persona que haga render sabe de que un render interior lleva menos trabajo, ¿sí? Lleva menos trabajo porque si bien es más difícil de iluminar que un exterior, que básicamente un exterior tiene una fuente de luz, el interior empieza a necesitar de luces suplementarias y estaría mal que no lo tengan. Otra cosa importante, pero ya me meto en tema render, o sea, nunca hagan render interiores basándose solamente en la luz exterior porque quedan mal, ¿sí? O sea, no es así como se hacen los render, pero digo, los interiores son más fáciles, sí, claramente son más fáciles. Los exteriores son más fáciles de iluminar, pero tienen una complejidad muchísimo mayor ya que tienen entorno y el entorno es muy difícil de hacer. ¿Sí? Con entorno estamos hablando de césped, estamos hablando de vegetación, seguramente estamos hablando de vehículos en movimiento, personas, un cielo, una postproducción más grande, mayor peso de geometría para la computadora, digamos, para el programa que estemos utilizando, son más difíciles y por eso se cobran más. Luego tenemos los típicos renders de axonometría, ¿no? En los cuales estamos viendo alguna unidad funcional desde arriba, ese tipo de render que son bastante simples, pero llevan su tiempo también. Tenemos los renders aéreos, que para mí son los más difíciles, porque no solo que son exteriores, sino que al ser aéreos necesitan de un entorno muchísimo más grande para que se entienda, ¿sí? De golpe tenemos que empezar a hacer fotomontajes en el mejor de los casos, a mí no me gusta, pero vamos a tener que empezar a modelar edificios existentes que estén aledaños, que seguramente tenemos que empezar a modelar más veredas, tenemos que empezar a modelar calles, tenemos que poner muchísima vegetación, son los más complejos y son los que más se cobran. Punto número 5, complejidades, ¿sí? Y acá volvemos un poco al interior-exterior.
No es lo mismo hacer un render de día que un render de noche. Claramente no lo es. Los renders de día son mucho más fáciles, necesitan una sola fuente de luz, en el caso de que sea un render exterior, en el caso de que sea un render interior, es complementar la oscuridad de adentro con luces, digamos, pero sigue siendo simple para iluminar. Los renders nocturnos son más complicados, ¿sí? O sea, empiezan a tener un gran trabajo de iluminación, ¿sí? De todo, no solo de iluminación en que vamos a tener que agregar luces, sino que además vamos a tener que hacer calibraciones de esas luces para que sean complementarias, vamos a tener temperatura de color, vamos a tener que, bueno, va a pesar mucho más, ¿sí? Los renders oscuros, ¿sí? Nocturnos, llevan más cálculo para la computadora, por ende tardan más en hacerse y son más caros. Luego tenemos también otra complejidad que es la postproducción, ¿sí? Con esto me refiero a gente que de golpe te dice, dame el exterior como está y punto, o gente que te dice, yo quiero ver gente caminando, quiero ver pajaritos, quiero ver, o sea, todo eso es postproducción, es meterlo en Photoshop, agregarle gente, y esa gente a ponerle sombra, y todo lo que ya sabemos que es postproducción, ¿sí? No me refiero al retoque de color, no me refiero a eso que debería estar normalmente siempre, me refiero al agregado en postproducción, ¿sí? A los retoques que vayan a ver por pedidos de la gente. Luego aparece también otra complejidad que es el tema bloques, ¿sí? Y acá hay como otro paréntesis. ¿Por qué tema bloques? Porque obviamente de que la gente que nos vaya a contratar no tiene la culpa de si nosotros contamos o no con una gran biblioteca de bloques. No es problema de ellos. Pero suponiendo de que nosotros contemos con una gran biblioteca de bloques, si por alguna razón esa persona nos llega a pedir algún mobiliario interior con el que nosotros no contamos, bueno, ahí tendremos que nosotros sacar las cuentas y decir, punto número uno, ¿lo podemos modelar nosotros? ¿Tenemos el conocimiento para poder modelar de forma poligonal un sillón, una mesa? Bueno, en el caso de que sí fuera, obviamente que eso tendría que cobrarse aparte, si fuera complejo, ¿sí? Si no tenemos ese conocimiento, tendremos que nosotros ver, y ahí va un poco el juego, de si ese valor, si eso, digamos, si ese bloque se lo vamos a cobrar como un extra, explicándole, mira, esto lo vamos a sacar de esta página, vale tanto, normalmente estamos hablando de bloques que valen $5, $6, en páginas como 3 de Sky, etcétera, etcétera. Si vos lo querés, se cobra. Si no, será algo que pagaremos nosotros, que el cliente no se dará ni cuenta y que, bueno, contará como algo que es una inversión. ¿Sí? Hoy compramos un bloque que no teníamos, para el próximo ya lo tenemos y nos queda para nosotros. Bueno, pero también es un tema de complejidad. Punto número 6, tiempos de entrega. Esto también es súper importante porque a mí me ha pasado de gente que te dice, que es la menos, ¿sí? Que te dice, mira, Mati, te doy esto, necesito 10 render. ¿Y para cuándo lo necesitas? Y mirá, si estuviera dentro de un mes y medio, estoy bien. ¿Sí? Gente que ya lo piensa de antemano, ¿sí? Que ya sabe de qué se trata la historia, no subestima tu trabajo, ¿no? Entonces te da un tiempo en el cual vos vas a llegar tranquilo, vas a dormir todas las noches, vas a hacer lo que tenés que hacer, normal, se cobra normal, ¿sí? Se cobra normal, el tiempo es normal. Después tenemos lo que son los tiempos de entrega rápidos, ¿sí? En donde ya no estamos tan holgados de tiempo. Entonces viene alguien y te da un proyecto para hacer y te dice, mira, yo lo necesito para el lunes que viene. Y hoy es lunes y vos decís, che, tengo 5 días hábiles y voy a tener que laburar el sábado y el domingo porque si no, no llego. Bueno, tiene otro valor, ¿sí? ¿Cuánto valdrá lo que nosotros querramos? ¿Sí? ¿Qué sé yo? De golpe podemos llegar a armar algún sistema, lo mismo, ¿no? Yo particularmente este valor se lo ponía yo en el momento, pero uno puede decir, bueno, a ver, si mantienen estos días vale un 100%, perfecto. Ahora, si me lo está pidiendo ya con esto, bueno, ¿puede valer un 10% más, un 20% más? Sí, puede. Y está bien que lo valga, porque el tiempo es lo que vale. Y después tenemos el que yo le puse para ayer, ¿no? Te digo para ayer porque es acá en Argentina la típica frase. ¿Y para cuándo lo necesitas? Y para ayer. ¿Sí? O sea, siempre es la persona que o bien cree de que vos apretás un botón y salen los renders, o sea, o es gente que es desconocimiento, o gente que está mal organizada y que no llegó con sus tiempos y te echa, digamos, te tira el problema a vos. No, no, es que yo lo necesito, ya mañana necesito mandárselo. Bueno, listo, si lo necesitas para mañana, entonces en vez de $1.000 te lo voy a cobrar 4.000, porque voy a tener que contratar 3 personas, porque yo pienso dormir a la noche. Entonces, nada, se cobra y se cobra mucho cuando pasan este tipo de cosas y está bien que se cobre y no tengan miedo de cobrarlo así. Y por último, y este es el que no se le puede poner valor, ¿no?
que es el de calidad. ¿Por qué digo que no se le puede poner valor? Porque a mí me cuesta mucho, me ha costado mucho siempre, seguido a la pregunta de Mati, ¿cómo cobro un render? Cuando yo le decía, y depende de cómo son los renders. Y me mandaban un render, y ahí es cuando yo me daba cosa decirle, che, mira, la verdad que se lo tenés que regalar este render, porque es tu primer render. O sea, digo, a veces es difícil, y sobre todo cuando es para uno mismo, ¿no? Yo acá lo separé en iniciado, medio y fotorrealista, ¿no? Fotorrealista es una gran palabra que todos los renderistas son fotorrealistas y la realidad que no. O sea, claramente hay render que uno mira y no se sabe realmente si es una foto o si es un render. Eso es fotorrealista. Ahora, uno cuando ve sus propios renders tiene que ser consciente y tiene que mostrárselo a otra persona que desconozca, que no sea renderista ni nada, y decirle, mostrarle esto y decirle, ¿cómo, no sé, cómo lo ves? ¿Qué es esto? ¿Es un render? Si esa persona realmente no se da cuenta, entonces eso es fotorrealista. Si se da cuenta, ya no es fotorrealista. Y si no es fotorrealista, y fotorrealista estamos hablando de si nosotros queremos y estamos vendiendo un producto que sea fotorrealista. Yo conozco grandes estudios que no se dedicaban a hacer render fotorrealista, como me acuerdo uno, Notos 3D, que era un muy buen estudio, que tenía un trabajo de render excepcional y que contrastaba los render y que les daba una temperatura de color que parecían medio cinematográficos. Y bueno, tenía un valor agregado que incluso era mayor que ser fotorrealista. Pero digo, apuntando al fotorrealismo, que es lo que todos quieren hacer, hay que ser conscientes con esto, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿realmente soy fotorrealista? ¿Compito con los estudios número 1 del mundo? Bueno, entonces puedo cobrar esto, ¿sí? Obviamente de que esa no es la mayor cantidad de gente, por lo cual la mayor cantidad de gente se encuentra en la media, ¿sí? En la media estamos hablando de render que son, para mí, 5 puntos, 6 puntos a 8 puntos, 8 puntos y medio, por poner un ejemplo, ¿sí? Ese es el común de los renders, ¿sí? Ese es el que uno pone en Google Render, va a abrir y las primeras 10 páginas, esos son los renders, ¿sí? Normalmente son esos. Y digo en Google porque realmente pasa eso. Los grandes estudios, los estudios que realmente hacen unos renders impresionantes, no son los que uno encuentra en Google. ¿Por qué? Porque esos estudios ni siquiera necesitan publicitarse. ¿Sí? Son estudios que ya lograron por trayectoria tener grandes clientes. ¿Sí? No estamos hablando, no estoy hablando de estudios de render que le hagan a Zaha Hadid, como qué sé yo, ahora no me sale, ¿no? Como Mir, por ejemplo, el estudio mir.no, por si a alguno le interesa, buscarlo en Google, mir.no. Digo, esos son estudios consagrados, digamos. Pero digo, aún así, digamos, los que llegan a este nivel de fotorrealismo ya tienen sus 10 o 20 clientes que le mantienen el trabajo en el año y que le pagan lo que le tienen que pagar y punto. No necesitan ni pagar en Google ni tener Instagram, porque ya lo lograron, ¿sí? Digo, el que uno encuentra en Google normalmente es el que necesita publicitarse para generar laburo todo el tiempo, que son los medios, ¿sí? Y bueno, nada, o sea, yo creo de que esto es lo que para el que recién arranca con los renders debería apuntar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo creo que se necesita para hacer render de calidad media? Y esto va a depender del tiempo de cada uno, de poder profesionalizarse, de poder capacitarse en hacer render, de hacer y hacer y hacer y hacer, no solamente render, aprender en cuanto al software, ¿no? De decir, bueno, yo quiero aprender a modelar en 3D Studio y renderizar en Corona. Bien, obviamente que tengo que aprender eso, que no es poco, pero además de eso, entender de fotografía, de composición, ¿no? De un montón de cosas que es lo que hace, digamos, la calidad de un render. Yo creo que no menos de 6 meses, no menos de 6 meses, y recién me animo a decir que al año se pueden estar haciendo render 8 puntos. Y ni siquiera me refiero al programa. O sea, yo conozco gente que utiliza Lumion, que es un programa recontra básico y fácil, y que hace renders impresionantes, como por ejemplo el estudio Architis, con doble S al final, que lo pueden encontrar en Facebook, que hace muy buenos renders. No son 10 puntos, pero son muy buenos renders y los hace en Lumion. Y Lumion es un programa que en 3 días hace todo, ¿sí? Y los cobran excelentemente bien. Pero digo, no depende quizá tanto del programa, ¿sí? Depende del resultado. Se pueden lograr excelentes resultados en distintos programas. Obviamente que hay programas que tienen una base y que tienen una máxima, ¿sí? O sea, Lumion no va a lograr lo que logra Corona o V-Ray, no lo va a lograr. Por más que pueda, por más que quiera, digo, hoy por hoy no lo va a lograr. Por poner un ejemplo.
Estos entonces para mí son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de cotizar, ¿sí? Ahora bien, pregunta final, ¿cuánto se puede cobrar un render acá en Argentina? Valores. Eh, yo conozco gente muy allegada que cobra renders lo mismo en Argentina que lo cobra en el exterior. Y son render que por imagen se están cobrando entre 350, 450 o $500 por imagen, hechos en Corona o Virrey. Eso es lo que yo digo digamos, sé que para el exterior se cobra más, esa misma gente para el exterior llega a cobrar $800 por imagen y se los pagan. Pero acá en Argentina, digamos, lo que yo hoy por hoy conozco de esa gente que acá en Argentina lo cobra así y tiene clientes, estamos hablando de 350, 400, $500 por imagen. Estudios que para mí están en nivel fotorrealista, o sea, estudios que están a nivel 9-10. ¿Habrán estudios que lo cobran más? Seguramente. ¿Sí? ¿Habrán estudios que lo cobran menos? Seguramente también. ¿Sí? Ahora, el promedio que yo conozco es ese. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta a la hora de cuánto se puede ganar como renderista. ¿Sí? Tengan en cuenta de que esa gente trabaja, digamos, creo que lo dije en uno de los videos anteriores, ya llegó al nivel donde no necesita tener 500 clientes o hacer 100 render por mes o publicitarse en Google. Ya tiene su cartera de clientes, ¿sí? Que son estudios que tienen la plata para pagar lo que ellos hacen, que le da valor a lo que ellos hacen, que le dan el tiempo para poder hacerlos. Y lo pueden hacer, ¿sí? Y están vendiendo, repito, render de $400 y están vendiendo 10 render por mes o 15 render por mes y viven, digamos, excelentemente bien. Claramente se darán cuenta, ganando mucho más de lo que pueden ganar muchísimos profesionales. Obviamente que esto es lo que cualquier persona que hace render quiere apuntar. Nosotros lo hemos hecho, de hecho. En el momento en el cual nosotros largamos de hacer render para tercero, era la plata que estábamos haciendo. No es imposible, al contrario, yo creo que cada vez los programas mejoran más, cada vez es más fácil de lograr resultados fotorrealistas. Sí, también es verdad de que cada vez hay más gente que hace render, por lo cual, bueno, al haber más competencia, digamos, los valores no van a subir más, probablemente bajen. Y sí es verdad de que cada vez van apareciendo nuevas cosas. O sea, por esa razón es que hace 2 años, cuando salió un Real, yo dije, quiero empezar a hacer un Real. ¿Por qué? Por un lado, porque me encanta, y por otro lado, para poder despegarme de esta gente que hace render y que compite conmigo, ¿sí? Para adelantarme a lo que va a pasar. Porque yo estoy convencido de que dentro de 1 año, 2 años, 4 años, va a pasar lo mismo con los renders que pasó hace 10 años. ¿Sí? Hace 10 años la gente no necesitaba renders para vender un proyecto. ¿Sí? Te lo vendían con una planta, con algún collage en Photoshop y qué sé yo, y se vendía un proyecto. Hoy por hoy, nadie te compra un proyecto si no te vio los renders. Nadie. Es la base ya. O sea, los renders son la base del marketing de la arquitectura. Es lo que te pide la inmobiliaria cuando vos vas a dejar un proyecto. Es lo que quiere ver un inversor. Ya sabe la palabra, ya sabe lo que significa, ya lo vio, te lo va a pedir. Hace 10 años no existía, hoy por hoy es la base. Yo estoy convencido de que en 2 años, 3 años, cuando sea, la base va a dejar de ser los render y va a ser realidad virtual. Sea o no con gafas, eso es otro tema, pero la gente va a querer caminar el proyecto en tiempo real, va a querer ver a ver qué pasa cuando prendo y apago la luz, va a querer ver distintas posibilidades de materiales que yo le ofrezca. Eso es lo que se viene y por eso es de que yo apuesto a un Real Engine y es mi recomendación. Para los que están empezando a hacer render, digamos, es mi recomendación. ¿Es fácil? No. La verdad que Unreal es un programa que para gente como yo, que se dedica hace 10 años a hacer render, aún así cuesta, porque requiere conocimientos de otros programas. O sea, en Unreal no modelás, necesitas saber 3D Studio, lo que fuera. ¿Sí? Unreal tiene un generador de materiales que es fácil cuando vos ya generaste materiales en programas nodales como es 3D Studio, como tiene 3D Studio y demás. O sea, requiere un conocimiento. ¿Se puede aprender directamente en Unreal? Sí, se puede. Pero bueno, es más difícil. ¿Sí? No es tan fácil como modelar algo en 3D Studio y hacer un render en Corona. No, no es tan fácil. Pero bueno, es mi recomendación. Así que bueno, a ver, espero que se haya entendido. Bueno, a ver, perdón, para terminar, digamos, yo di el ejemplo de cuánto se puede ganar, a mi entender,
promedio de render aún en Argentina. Estamos hablando de algunos en Argentina, algunos en el exterior. ¿Se puede cobrar más en el exterior? Sí. Pero no menos que esto, aún en Argentina, $300, 350, 400 por imagen, se puede cobrar nivel 9-10, y de ahí para abajo, y el para abajo es infinito, y acá siempre va a pasar lo mismo, o sea, va a haber gente que va a estar casado y va a tener 3 hijos, y va a estar haciendo render, y va a competir con un pibe de 16 años que aprendió lo que es un render y está en su casa y vive con la madre. Es así, ¿sí? Y hay estudios de arquitectura que tienen oficinas en Capital Federal y que tienen inversiones millonarias en computadora y gente a su cargo y qué sé yo, y compiten con estudiantes de arquitectura de 22 años que viven en su casa y se levantan a la mañana y son freelancer. Y está bien que suceda así, pero bueno, digo, para abajo infinito, ¿sí? Para arriba también, pero es más limitado. O sea, ya $1000 por imagen no va a ser fácil que te lo paguen. Para abajo es infinito, ¿sí? Mi recomendación es no tirar el valor de mercado, ¿sí? O sea, yo estoy convencido de que si 400 o $300 es el máximo, aún así una persona que recién comience no debería regalar su trabajo. Nosotros estamos hablando de que hoy por hoy en Argentina, vamos a poner un valor de $300 que ya estaría bien cobrado. $300 por 200, estamos hablando de que un render bien cobrado por una persona profesional vale 60.000 pesos. 60.000 pesos es aproximadamente, lastimosamente, lo que se paga a un empleado e incluso a profesionales hoy por un mes de trabajo. Por lo cual, de acá para abajo es infinito. Yo trataría de, aún recién, y voy a tirar un número que no me gusta tirarlo, pero digo, aún una persona que hace una semana que hace render y lo hizo en Lumion y aprendió, digamos, yo no cobraría un trabajo 10 veces menos que esto. Esa es la verdad. O sea, si una persona profesional lo está cobrando 60.000 pesos, una persona que recién comienza no tendría que cobrarlo menos de 6.000 pesos. Y si estamos hablando de que esa persona le piden y hace 5 render o 6 render, y bueno, ya está ganando más o menos lo mismo, ¿sí? Con un proyecto entero tendrá que hacer 10 render, pero va a lograrlo, ¿sí? Por eso que para mí es muy importante que se entienda de que se puede vivir de esto y se puede vivir muy bien, ¿sí? O sea, lo importante es que uno le guste, que sea lo que realmente uno lo hace levantarse a la mañana y lo hace irse a dormir a la noche viendo tutoriales, y seguramente le pase como a mí, de que cuando yo hacía render y no tenía un trabajo, hacía de hobby y practicaba para cuando me venga el próximo saber más. Bueno, si son de esas personas, les va a ir muy bien, pero seguro les va a ir muy bien. Sí van a necesitar aprender y sí van a necesitar publicitar su trabajo, saber llegar. Y eso es lo que yo quiero ver en las próximas clases, ¿sí? O sea, en las próximas lecciones. Eh, Poder empezar a tirarle algunos tips de cómo llegar más rápido. O sea, cómo hacer hoy por hoy para conseguir clientes más rápido de lo que van a conseguir ustedes si no conocen estos caminos, ¿sí? Yo dije de que se van a necesitar 6 meses para empezar a vivir de esto. Si ustedes aprenden las cosas que yo voy a ir explicando, seguramente tarden menos de 3 meses en lograr eso. Después dependerá de cuánto están ganando, ¿no? Obviamente de que si hoy ustedes están ganando 60.000 pesos, bueno, yo estoy seguro de que en 3 meses van a poder ganar esto, haciendo las cosas bien. Si ustedes hoy están ganando 300.000 pesos, bueno, probablemente tarden más tiempo, ¿sí? Obviamente. Yo cuando dije esos 6 meses estamos hablando de lo que puede llegar a ganar hoy un empleado en un lugar que está pensando en dejar porque gana poco, ¿sí? O sea, esa es la comparación que yo quise hacer. Así que bueno, espero que se haya entendido. Me cuesta todavía hacer estos podcasts. Vamos a ver si gustan o no gustan. Si realmente hay alguien que los escuche. Pero bueno, nada, como siempre espero que les guste. Cualquier comentario, consulta, algo que no se haya entendido de esto, algo que me quieran corregir, porque para ustedes es distinto. Nada, los invito a ponerlo abajo, que para eso está. Y bueno, y si les gusta, suscríbanse. Nos vemos en la próxima.